Buenos días, buenas tardes o buenas noches, conforme escuchen o vean este video. Bienvenidos una vez más a este tiempo, a compartir. Queremos aprovechar este día de descanso para tener un tiempo especial. Sí, vamos a comenzar poniendo nuestras vidas en oración. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por este día y por este privilegio que nos das. También de estar en tu santo nombre congregado, Señor, para poder llegar con un mensaje claro hacia aquellas personas a las cuales tú pongas el deseo de escuchar, Señor. Te rogamos que tú bendigas cada una de nuestras vidas, bendice a las familias a través también, Señor, de este tiempo y de este espacio que hemos apartado. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a estar analizando el día de hoy un tema general que se llama Todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? Que está basado en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Vamos a comenzar diciendo que obviamente el tiempo en el que estamos viviendo ahora es un tiempo bastante particular, que esta generación no ha vivido antes. Estamos hablando de la situación por el COVID-2, ¿verdad? Entonces, esta pandemia que ya lleva un poco más de medio año. Entonces, hablando desde el punto de vista de lo que es la iglesia, Dios está llevando a que razonemos, a que reflexionemos mucho acerca de lo que realmente Dios quiere para su iglesia, ¿sí? Y podemos darnos cuenta que al inicio de esta pandemia, sobre todo, se eliminaron por completo toda posibilidad de congregarse o reunirse en grupos medianos, pequeños o aún grandes. Y eso es realmente la voluntad de Dios. ¿Sí? Si es que vamos a volver a los fundamentos de lo que Dios estableció como su requerimiento para la iglesia, tenemos que irnos al libro de los Hechos y asimismo a los escritos sobre todo del apóstol Pablo, en los cuales nos dejan claramente establecido la forma en la que Dios estableció que se lleve a cabo el orden para ministrarse unos a otros dentro de lo que el Señor llamó su iglesia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener absolutamente claro es que la iglesia del Señor Jesucristo está fundamentado en grupos pequeños y esto hay que ser muy enfáticos. La iglesia del Señor está hecha por grupos pequeños. No deben ser grupos mayores a 15, exagerando 20 personas. Más de eso ya no es bíblico, no es neotestamentario. Entonces, las iglesias grandes, las mega iglesias, parten de la religión que fue fundada por los padres, mal llamados padres apostólicos, que surgieron después de la muerte ya de los apóstoles del Señor Jesucristo. Nacen este grupo mal llamado padres apostólicos, los cuales formaron o crearon la iglesia piramidal, cambiándola así de la forma que Dios había establecido, que es una forma cúbica, en donde todos tienen la capacidad de ministrarse unos a otros. No hay una persona que gobierne a los demás, no hay un sistema patriarcal, no hay un sistema de dominio de unos sobre otros. Al contrario, es todo amor, todo coinonía, todo compañerismo unos para con otros, porque el único que debe llevar la preeminencia es Dios. Eso es lo que Él quiere. Entonces, el llamado es a que cada uno de nosotros haga de su propia casa una iglesia, ¿sí? Es decir, se reúnan, se congreguen. ¿Para qué? Para tener un tiempo para conversar, reflexionar acerca de la palabra de Dios y que lo hagan en el interior de su familia. Eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces, debemos también recordar siempre que los días de Dios, los días que Dios estableció, la forma en la que se debe manejar el calendario, ¿sí? Empieza a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Es decir, por ejemplo, hoy, domingo, ¿sí? Estamos ya, en este caso estamos un poquito más allá del mediodía, entonces estamos por terminar ya el día domingo, ¿sí? Que se terminará a las 6 de la tarde de este día, se acabará el día domingo y realmente 6:01 después de la tarde ya es el día lunes, ¿ok? Hablando en términos bíblicos. Por lo tanto, el día del Señor, el día de reposo, con el que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empieza a las 6 de la tarde del día sábado, ¿ok?
Y es ahí donde, por ejemplo, lo ideal es que a las 6, a partir de esa hora, ¿no? No sé, estamos hablando 7, 8 de la noche, se debería participar de una cena especial y esa cena debe ser hecha en nombre del Señor, ¿ok? Debe ser un tiempo especial con la familia, de compartir tiempos maravillosos, de disfrutar, de hablar, de planificar, etcétera, etcétera, todo hecho en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y al final partir también un pan y compartir una copa de vino, de jugo de uva, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿sí? Esa es la forma, pero fíjense cómo la religión trastocó y cambió todo eso por completo, a hacer una ceremonia religiosa absurda, en donde todo se vuelve una cosa monótona, sin una alegría en particular, es algo ridículo, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo ya de que conforme nos vamos acercando al final de los días, de la vuelta del Señor Jesucristo, volvamos más bien a estas bases, ¿sí? A estos fundamentos de lo que tiene que ver con el cristianismo. Muy bien, entonces esto como un preámbulo, pero ya entrando en materia, todas las cosas ayudan para bien, pero a todo el mundo no, dice, la palabra es muy clara, si todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados, pero también dice que es a aquellos que aman a Dios. Entonces debemos partir por eso, entendiendo que todos los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien, a los que amamos a Dios. Entonces hay primero ahí un fundamento, ¿sí? Debe haber amor para con Dios. Y acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, ¿cómo se manifiesta entonces el amor a Dios? Porque eso le preguntaron, ¿qué es amar? Amar a Dios. Bueno, por supuesto, es amar con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Eso es el amor a Dios. Entonces, implica obediencia básicamente. El amor a Dios es obediencia, obedecer a los mandatos. Y como dice la palabra, los mandatos del Señor, porque en nuestro caso nosotros debemos obedecer es a la ley de Cristo, ¿no? Que es una ley de libertad, no es una ley de prisión como la ley del antiguo pacto. ¿Ok? Entonces, decimos que este pasaje de Romanos nos dice que las cosas, todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito somos llamados, pero también está dentro de un contexto del llamado, dice, aquellos a los que a los que Dios llamó, Él también justificó. Y dio salvación porque Él predestinó para dar salvación y vida eterna, ¿ok? Entonces, el contexto es que este favor que Dios quiere, que todas las cosas ayudan para bien, es para sus hijos, para los hijos de Dios. No es algo general, no es algo que se aplica a todo el mundo. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos sacarle el mayor provecho, por así decirlo, a esta gran bendición que Dios nos quiere dar? Por supuesto, siendo observadores, ¿sí? Hay que observar lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, si hay cosas que nos están pasando, que estamos viendo a nuestro alrededor, que quizá no son tan buenas para nosotros, debemos entender que es algo que está dentro de una gran bendición que Dios nos quiere dar. Mantengamos los ojos abiertos y aprendamos y veamos aquellas cosas que quizá no estamos viendo con nuestros ojos físicos y empezamos a ver con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Y debemos asegurarnos de que todo el tiempo esté en nuestra mente este versículo: todas las cosas me ayudan para bien, aún en este momento de dificultades, aún en este momento de crisis, de lo que sea, todas las cosas me ayudan a bien porque yo amo a Dios. Y eso nos va a empezar a dar paz, nos va a llevar a que vivamos con mayor tranquilidad, con mayor sosiego, y que de esa forma podamos también tener un poco de tranquilidad para nuestros hogares, nuestras familias, ¿sí? Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice que todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿sí? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de las cosas, dice él, ¿no? Entonces debemos ser muy cautos y observar la forma en la que vivimos, la forma en la que nos comportamos, porque haciendo eso es como vamos a vivir bien, ¿sí? Entonces debemos observar, porque las cosas están ahí para que nos ayuden a bien, pero eso no significa que todo lo que esté a mi alrededor realmente me va a ayudar, a menos que yo discierna, porque dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay ciertas cosas que son consecuencias de mis propias malas decisiones, ¿ok? Y bueno, puedo sacarle el provecho de eso, aprendiendo, obvio, claro que sí, puedo aprender lecciones, ¿sí?
pero no podría decir bajo ninguna circunstancia que todo eso que sucedió es porque tenía que suceder. No, muchas de las cosas suceden porque realmente nosotros somos quienes causamos las cosas, ¿sí? Y también dice en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, dice que hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno, ¿ok? Entonces hay que tener la capacidad de buscar información en diferentes fuentes y entonces retener aquello bueno que tenemos que aplicar a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, mi recomendación final, sencillo, uno lo que tiene que hacer es estar seguro por completo de que Dios está en control de todo y que Dios quiere que todas las cosas sean para bien, que nos ayuden para bien, ¿ok? Pero para eso, por supuesto, tenemos que estar con los ojos abiertos y alinearnos con la voluntad de Dios, porque ahí nos van a ir las cosas bien, porque si estamos yéndonos en contra de la voluntad de Dios, ¿nos irá bien? Por supuesto que no, vamos a tener problemas también, ¿ok? Entonces tenemos que ser suficientemente inteligentes como para darnos cuenta de que este versículo tiene un lineamiento y es estar apegado a los principios y a los fundamentos dados por Dios. Porque si nos queremos ir en sentido contrario, vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Muy bien, eso es lo que yo voy a intervenir. A continuación, pues mi esposa va a continuar también dando su versión de este tema. Que Dios les bendiga. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos reproduciendo una vez más este mensaje, ya que por Facebook Live no se pudo tener una buena nitidez, grabación, ¿sí? Así es que por eso es que nos vimos en la responsabilidad ante Dios y ante ustedes de volverlo a repetir. Al fin y al cabo, el que habla es el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema es un tema muy interesante, muy importante que siempre estemos meditando en esta palabra, ¿sí? De que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Esto es conforme, dice en su palabra, para los que estamos llamados, ¿sí? Los llamados, todas las cosas a bien. No puede ayudarle todas las cosas a bien a los que no estamos llamados, ¿verdad? A los que no están llamados, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos hablando acerca de la magnificencia, del poder infinito de Dios. El poder que no se le debe atribuir a Satanás, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, Satanás es solamente poderoso. Entonces, por ejemplo, las pirámides de Egipto, construidas hace más de 4.000 y pico de años, ¿sí? Son bellezas que hasta el día de hoy se mantienen, ¿sí? Pero mucha gente que no conoce, puede estarle atribuyendo esa belleza, esa construcción que permanece miles de años, se le puede atribuir a una sabiduría pagana, ¿sí? En realidad, paganos la construyeron, en realidad, egipcios la construyeron, dirigidos, claro, por Satanás, pero Dios le dio al mismo Satanás, le dio también una pequeña porción de su gran sabiduría, ¿sí? No podemos nosotros atribuir las cosas maravillosas, las cosas permanentes, las cosas que se mantienen en el tiempo, no las podemos atribuir al maligno. Aunque las pirámides de Egipto fueron construidas con un propósito de guardar los cuerpos de los faraones, porque ellos creían que esa era la manera de pasar a la otra instancia después de la muerte, ¿sí? Entonces ahí los colocaban en las pirámides, con toda su familia, inclusive con todo su reino y tanta cosa, pensando de que ellos iban luego a resucitar en su otra vida, se iban a pasar a su otra vida de esa manera, sí, que esa era la manera de conservar el cuerpo para pasarlo. Pero en todo caso, la esencia en sí de esa tradición, de esa creencia, esa murió ahí con ellos, ¿sí? Pero ¿por qué permanece la creación en sí, la parte material, la edificación, que es de tanta controversia hasta los años actuales, ¿sí? Por ejemplo, estaba investigando
y habla de que un multimillonario, ¿sí? Fue tendencia en Twitter, en donde él afirmaba que las pirámides de Egipto fueron hechas por los alienígenas, ¿sí? Él hablaba así en toda su ignorancia, por los alienígenas. Entonces, lo que no entienden es que la sabiduría y el poder de Dios que Él da, lo puede utilizar mucha gente para hacer con propósitos malos, con propósitos de ignorancia, ¿sí? En este caso eso es lo que hicieron los egipcios al construir las pirámides, pero esa sabiduría y esa inteligencia tan grande que la gente a veces no sabe quién mismo las construyó con esa sabiduría tan grande, porque es que no se le atribuye a Dios, que es a quien debemos atribuirle, ¿sí? Toda la gloria y la honra para Él. ¿Sí? Entonces, en este caso, debemos entender que Dios es todopoderoso y Él controla absolutamente todo. Y Él permite muchas veces, ¿sí?, que se utilicen todos los dones, toda la sabiduría, todo lo bueno, ¿sí? Él lo permite que se utilicen para cosas malas, es decir, para cosas que fuera de lo que es bíblico, ¿sí? Pero siempre es con un propósito, ¿sí? En todo caso, bueno, el tema de hoy es todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando hablamos de todas, es que son todas. ¿Pero para quiénes? Para los que amamos a Dios, ¿sí? Es decir, para los que no aman a Dios, es de tumbo en tumbo, pero para los que amamos a Dios, nuestra vida es de victoria en victoria. Amén, ¿verdad? Vamos a explicarlo para que veas cómo esto aplica a los hijos de Dios, ¿sí? Cuando Jesús nos dijo, no os dirijáis a las regiones de los paganos, ni entréis en los pueblos de Samaria, id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Significa que no debéis convencer a todo el mundo, sino solo a los preparados. Hay mucha gente escéptica o gente que se cree que ya lo sabe todo, o simplemente gente que no quiere progresar. No convenzas a la gente, convence al espíritu. Sí, es decir, realmente uno no los convence, sino habla al espíritu. El espíritu ya está convencido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces este mensaje va a ser escuchado por personas que están buscando de Dios, personas que quieren ser mejores ante los ojos de Dios, ¿sí? Así que los felicito desde ya. Dijo Dios, id y anunciad que el reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos y expulsad a los demonios, ¿sí? Es decir, que hagamos obras dignas de arrepentimiento. A eso se refiere, ¿sí? Que estemos siempre en acción, que seamos almas imparables, que seamos personas que realmente estemos todo el tiempo mostrando que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí? Quiere decir que tengas buena intención. Ve a hacer el bien, ve a transformar vidas, sabiendo que así transformarás la tuya. Crea adeptos a tu causa y sé inteligente, pero ten buena intención y haz el bien. Sí, a eso se refiere. También dijo, cuando lleguéis a un pueblo o aldea, buscad a alguien digno de confianza y quedaos en su casa hasta que salgáis de allí. No dijo quedaos en el megatemplo o quedaos en la sinagoga. No, dijo en su casa, ¿sí? Si alguien está dispuesto, sé cordial, ayúdale y si es de confianza, reuniros en vuestras casas, porque la gente tergiversa la adoración y la alabanza a Dios, que debe ser en templos, en donde ponen cargas a la gente para construir templos. Nosotros estuvimos en esa ignorancia un tiempo, ¿sí? Pero gracias a Dios hemos sido revelados por el Espíritu Santo a través de su santa palabra, de que esa no debe ser el enfoque, el construir templos. El enfoque es construir una vida que sea de luz, que seamos lámpara y luz para el resto de personas, ¿sí? ¿Y cómo se construye eso? Teniendo una familia sólida, una familia unida
en un solo enfoque. Imagínense haciendo reuniones espirituales en casa. Ustedes no saben la bendición que es poder animar a los hijos, animarse entre todos y sentarse en una sala de comedor, en un comedor y empezar a hablar de Dios. ¿Cómo edifica eso tremendamente? Y si eso hiciera cada hogar que está llamado por Dios, imagínense qué sociedad tuviéramos una sociedad más íntegra, una sociedad más limpia, una sociedad más ordenada, una sociedad más justa, porque cada célula, cada hogar es parte de esa sociedad correcta, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pierde cuando solamente decidimos los domingos reunirnos en los megatemplos para poder adorar a Dios. Eso se pierde porque se convierte simplemente en una tradición, una religión, en donde el único que habla al frente es el pastor. Y si no os reciben ni quieren escucharos, dice la palabra, salid de la casa o del pueblo y sacudíos el polvo de los pies. Os aseguro que en el día del juicio el castigo de ese pueblo será más duro que el de los habitantes de la región de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Es decir, no nos quedemos en los lugares o con las personas que no aman a Dios, ¿sí? Es decir, intentemos hablarles de Dios, intentemos motivarles a que entren en razón, pero si es que Dios ya no ha hablado antes con ellos a través de su Santo Espíritu, entonces no debemos neciar. Y si estamos en un entorno de amistades en donde lo que más les gusta es el chisme, lo que más les gusta es estar hablando mal de otros, tenemos que retirarnos, ¿sí? Sacudirnos los pies imaginariamente y retirarnos de esos entornos tóxicos, de esos entornos que nosotros sabemos bien que nos hace daño, pero no nos podemos quedar porque un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, nuestra intención debe ser siempre ir y ayudar, ir y ser luz, ir y testificar de que Cristo está en nosotros. No te preocupes si alguien traiciona tu confianza o te hace mal. Si tu intención fue buena, deja que Dios pelee tus batallas por ti, porque ninguna arma forjada en tu nombre prosperará. Jesús advierte que lo que recibirás será malo, pero ya no es tu batalla. Tú debes seguir aprendiendo y creciendo con el grupo. Por eso dice que te sacudas el polvo y salgas de allí. ¿Qué significa? Que no te quedes ahí en ese incidente, sino que lideres y mires hacia el futuro, hacia la tierra prometida, ¿sí? Todas las cosas nos ayudan a bien. Y más aún, cuando uno está buscando de Dios, las pruebas son mayores inclusive, ¿sí? Es decir, ¿para qué sirve una prueba? Una